Se destapa una transota millonaria desde la administración de Felipe Calderón, pasando por la de Enrique Peña Nieto y por algunos funcionarios que están dándole la contra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la asignación de contratos para alimentos de gobierno. Te adelanto que esto podría generar una crisis en los alimentos. Todos los detalles te los traigo aquí en México en marcha. Bienvenidos a México en Marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia de más de 100,000 suscriptores. Y bueno, hoy vamos a tomar un tema muy complicado, que es el tema de la corrupción. La corrupción que estuvo pasando en la administración de Felipe Calderón, que continuó con Enrique Peña Nieto y que también está en esta cuarta transformación infiltrada en contra incluso del gobierno de López Obrador. Y es que te voy a platicar que hay contratistas que se están beneficiando de suministrar alimentos al gobierno y que pues este beneficio abarca, número uno, que los mexicanos tengamos que pagar más y número dos, que se estén perdiendo grandes cantidades de alimentos que pudieran pues llegar a varias personas en nuestro país. Vamos a entrar directamente en la información y es que resulta que pues encontramos esta nota en Excelsior que señala que la corrupción en los contratos, que la corrupción en la renovación de contratos para suministrar alimentos al gobierno. Y es que José Guerrero Alvarado es quien figura, quien es figura representativa legal de Score Alimentos SADCB y de Sazón Seguridad Alimentaria, presuntamente ha incurrido desde 2011 en prácticas corruptas como tráfico de influencias. Pero a ver cómo está todo este rollo. No me pierdas el hilo porque es muy importante que entendamos esta información. Y es que la renovación de contratos para suministrar alimentos a diferentes dependencias de gobierno de la Cuarta Transformación se están utilizando prácticas corruptas y mañosas entre empresas y funcionarios públicos. Esto, por supuesto, con total ignorancia del presidente de la República. Habría que comentárselo en la siguiente mañanera porque no es posible que algunos funcionarios le quieran ver la cara al presidente López Obrador. Y es que dejando de lado la cero tolerancia de la corrupción, buscan engañar al presidente con el fin de obtener la renovación o adquisición de nuevos contratos con distintas dependencias de gobierno. Y aquí te va cómo operan pues estos estafadores. Y es que José Guerrero Alvarado, quien es figura representativa legal de dos empresas, presuntamente ha incurrido desde 2011 en prácticas corruptas como el tráfico de influencias y la simulación de competencia entre sus propias empresas. Es decir, yo soy el dueño de las dos empresas y me hago competencia, soy de los pocos que se registran y asimismo pues evito que una de mis empresas quede beneficiada y posiciono a mi otra empresa. Lo que es un ganar-ganar, ya tengo comprado funcionarios, ya tengo comprados quién me va a otorgar esos contratos y bueno, el resto de la historia se cuenta solo, se vuelven millonarios haciendo este tipo de tranzas a través de vínculos que sostenía con funcionarios públicos de administraciones pasadas. Guerrero Alvarado habría logrado asegurar contratos para las empresas con las que tanto él como su hijo Maximiliano Guerrero tienen relación, aun cuando esto incurre en una transgresión del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Así es como pues se llevan la vida tratando de pasarse las leyes por el arco del triunfo y haciendo negocios turbios con distintos funcionarios que no merecen estar en un gobierno como el de López Obrador. Desde el año 2010, en Core Alimentos, de la cual es apoderado legal la misma persona que dijimos, José Guerrero, según la escritura pública número tal, participó y ganó licitaciones
de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de la Secretaría del Sistema Penitenciario, así como del Aeropuerto de la Ciudad de México, entre otras. Imagínense en números cuánto dinero no se llevó solo esta persona por ser uno de los proveedores más chiqueados del gobierno. Por su parte, Guerrero, en su carácter de administrador único de la empresa de esa zona alimentaria, compitió contra su propia empresa en la adjudicación de 6 contratos para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, un hospital, en Morelos, por supuesto. Por varias acciones del área de responsabilidades, el órgano interno de control del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia publicó una sanción asentada en el expediente SAN 001, diagonal 2019, a la empresa Escoria Alimentos, de la cual queda inhabilitada durante más de 2 años para participar en procedimientos de contratación con cualquier dependencia a nivel federal, además de cubrir la multa correspondiente. Pues así las cosas con este tipo de empresas que se benefician de los campesinos, que se benefician del gobierno federal y que se benefician a final de cuentas de los impuestos que nosotros pagamos. Y vamos a hablar también de la crisis alimentaria que dicen que provocaría el petróleo. ¿Cómo es que el petróleo sería capaz de provocar una crisis alimentaria en nuestro país? ¿Cómo es que el petróleo sería capaz de provocar una crisis alimentaria en el mundo? Pues lo vamos a ver en esta nota que en particular me llama mucho la atención y por supuesto está fresquecita. Vamos a ver si eres capaz de leer conmigo, si podemos hacerlo tan grande para que sea fácil la lectura para ti. La Agencia Internacional de la Energía, en un reciente informe titulado Perspectivas Mundiales de Inversión en Energía, advierte que será necesario invertir 48 billones hasta el 2035 para cubrir las crecientes necesidades energéticas mundiales. Pero el abrupto desplome del precio del crudo hasta los $50 imposibilitaría a los países productores en conseguir precios competitivos que permitan la necesaria inversión en infraestructuras energéticas y búsqueda de nuevos pozos. Asimismo, según Rystad Energy, la industria petrolera necesita reemplazar, fíjate bien, 34 millones de barriles de crudo al año, pero debido al drástico descenso en las inversiones en exploración y producción mundial, no será descartable un posible estrangulamiento de la producción mundial de crudo en el horizonte de 2021, al concretarse la recuperación económica de Estados Unidos y la Unión Europea con factores geopolíticos y desestabilizadores. Esto es lo que generan las acciones de Estados Unidos allá con los persas. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el fenómeno meteorológico conocido como el Pequeño tendrá ya efectos devastadores en la seguridad alimentaria, medios de vida, nutrición y salud, cerca de 100 millones de personas en todo el mundo, por lo que será necesaria ayuda urgente de más de 7.500 millones para labores de emergencia y recuperación de infraestructuras, así como tenemos la brutal sequía padecida por Centroamérica, Colombia, Venezuela, California, Vietnam, Etiopía, Timor Oriental y África Austral. Inusuales inundaciones en Somalia, Tanzania, Estados Unidos, estados sureños de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, así como devastadores quemazones en California, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Venezuela e Indonesia. Pues todo esto estaría generando una grave crisis alimentaria, no solo en México, sino en el mundo. Así que abusados con cómo gastamos nuestras energías, tratar de utilizar lo menos posible energías del petróleo, y si puedes utilizar tu bicicleta para transportarte, pues que mejor. De esa forma estarías cuidando tú el medio ambiente y evitando también que se lleven a dar casos como el que te platicaba de estos abogados que pues se la pasan tirando la comida y creando un monopolio en el que pagan poco a los campesinos y pues a su vez estafan a los mexicanos.
Gracias por ver este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.